días, hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Tengan ustedes un excelente día y espero que hayan tenido una muy buena semana. Dios esté cuidando de su salud y también la de sus familias. En esta mañana queremos adorar el nombre de nuestro Señor con este culto de adoración y los saludo desde la ciudad de Barrancabermeja, Santander. De esa manera, pues, quiero que ustedes también participen en esta mañana de este culto desde sus casas y que puedan así también adorar el nombre de nuestro Señor. Quiero que comencemos haciéndolo con unas oraciones que durante la semana hemos estado recolectando por las diferentes redes sociales. Ustedes mismos han expresado algunas necesidades y hoy queremos traerle esas peticiones, esos agradecimientos al Señor en esta mañana como muestra de que es grande en nuestra vida. Pido entonces que allá en su casa me acompañen a orarle al Señor. Padre Celestial, te queremos, Señor, agradecer primero que todo por lo que haces a favor de nuestra vida, Señor. Gracias porque nos cuidas, gracias porque nos proteges, gracias porque nos ayudas y porque siempre estás pendiente de nosotros. Queremos orarte, Señor, por algunas necesidades que hemos traído, por algunas cosas que queremos, Señor, en las cuales queremos descansar en ti, Señor, y poder, Señor, estar tranquilos. Quiero orarte por la economía de Colombia, pedirte, Señor, por esta economía que ha sufrido tanto a través de este virus, de esta pandemia, Señor, que ha afectado a la humanidad también. Quiero orarte, Señor, pidiéndote también tranquilidad, sabiendo que eres tú el que provees, el que das lo necesario, Señor, y que nada nos falta si estás tú, Padre. Quiero orarte también por los empleos que los hermanos permite que ellos, Señor, puedan seguir trabajando, puedan seguir conservando sus empleos y que de esa manera puedan también, Señor, pues, estar tranquilos en cuanto al alimento, en cuanto al sustento. Sabemos que tú eres el primero que lo da, Señor. Quiero orarte también, Señor, por sabiduría a los gobernantes, al presidente, a los gobernadores, Señor, y a los alcaldes. Seas tú, Señor, llenando de inteligencia, de sabiduría, de prudencia la vida de estas personas y que de una manera, Señor, buena para la comunidad puedan tomar decisiones íntegras, Señor, para el beneficio de todos. Te lo pedimos, Padre Celestial. Quiero pedirte también por los médicos, por los doctores, los enfermeros, las enfermeras que arriesgan su vida, Señor, todos los días, que están luchando por salvar la vida de otras personas también, aún exponiéndose a contaminarse con este virus, Señor. Pedimos para que tú los protejas, los cuides. Pedimos en especial por la vida de nuestro hermano Marlon, que él, Señor, está prestando este servicio a algunas personas. Protégelo y cuídalo también. Quiero agradecerte, Señor, por la vida de Joel, un niño por el cual estamos orando desde hace días, porque su hígado estaba afectado, este órgano, Señor, importante de su cuerpo, estaba afectado, pero tú lo guardaste, tú lo cuidaste, Señor, y hoy podemos estar contentos, felices, porque vemos tu mano poderosa, Señor, orando en la vida de este niño. Hoy ya está mejor, está sano, Señor, y puede estar bien de su vida. Te queremos agradecer y en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, en mi corazón
va a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos y en paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. También por medio de las redes sociales estuvimos anunciando que íbamos también a adorar al Señor por medio de las ofrendas, sabiendo que el Señor también se glorifica en ello y el Señor desea que nosotros también contribuyamos para su obra, de acuerdo a lo que usted haya propuesto en su corazón y de acuerdo a lo que el Señor haya colocado en su vida. Usted junto con su familia van a depositar, van a estar apartando en este momento la ofrenda y de esa manera van a adorar al Señor. Vamos a orar y justamente en medio de esa oración usted le va a agradecer al Señor por todo lo que le regala materialmente hablando y también espiritualmente.
y usted va junto con las personas que están cerca de usted, dar eso para el Señor y lo va a apartar para el momento preciso de darlo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por eso. Señor, gracias te damos por lo que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en suplir nuestras necesidades, Señor. Tú en tu palabra dices que amas al dador alegre, Señor. Amas que apartemos lo que tú te mereces, Señor, o lo que nosotros hemos apartado, Señor, con gratitud, sabiendo que todo viene de parte tuya. Queremos que en este momento esta ofrenda sea para adorarte, sea para glorificarte, y queremos que en este momento estas ofrendas también sirvan para expandir tu obra. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Mis hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor, y para eso quiero que estemos abriendo nuestras Biblias. Los invito allá que desde sus casas a que abran sus Biblias en San Juan 6, versículos 16 al 21. San Juan 6, versículos 16 al 21. Ahí es donde vamos a estar estudiando en esta mañana, donde vamos a estudiar la historia que el Señor nos quiere enseñar, y también pues el aprendizaje que el Señor nos quiere dar para nuestra vida. Muy bien, para nadie es un secreto que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de crisis a nivel mundial, y no solamente a nivel mundial, sino también de nuestro país. La cuarentena que nuestro presidente Iván Duque ha legislado, pues también ha hecho generar un poco más de pánico, ¿no? En medio de la situación que acompaña el coronavirus, porque no es fácil ni para los gobiernos del mundo, ni mucho menos pues para nuestro país. En medio de la crisis, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, debemos sobresalir, hermanos. Y es porque nosotros no confiamos en los gobiernos, nuestra esperanza no está en ellos. Nuestra esperanza no está en la economía, nuestra esperanza no está en lo que puede hacer un hombre, nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Y por eso, en medio de esta crisis, en medio de este momento aterrador que vive la humanidad, debe sobresalir de nosotros estas palabras, y es que Dios está al control. Verdaderamente Dios está al control de la situación. Dios está al control de la situación. Por eso debemos estar tranquilos, hermanos, porque Dios está al control de la situación. Y es algo que sabemos, que nos lo han enseñado muchas veces, que lo hemos escuchado muchas veces de nuestros pastores, pero hermanos, cuando tenemos que ponerlo en práctica es donde nos cuesta verdaderamente entender que Dios está al control de las situaciones difíciles. Muy bien, y este pasaje de la Biblia, este pasaje el cual vamos a leer, es un pasaje que nos va a enseñar tres aspectos de cómo Dios demuestra que está al control de la situación, y cómo Dios nos muestra a nosotros que no debemos temer, que no debemos desfallecer, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y porque Él está mandando en el universo. Muy bien. La incertidumbre se genera por que muchas veces descuidamos ese aspecto importante del Señor, su poderío sobre la creación. Y por eso vamos a aprender en esta historia esas tres cosas que nos recuerdan el control del Señor. Muy bien, Jesús nos las va a mostrar aquí. Dice San Juan 6:16 al 21 de la siguiente manera: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis.
Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El primer aspecto que nos enseña Jesucristo, de que Él está al control de las situaciones difíciles, de que Dios está al control de las situaciones complicadas, es que Él permite las situaciones difíciles. Jesucristo, en primer lugar, permitió la situación difícil. Y vamos a mirar un versículo que nos va a aclarar un poco más acerca de esto. Se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Note lo que el Señor a través de Mateo dice. Enseguida, apenas terminó la situación anterior. ¿Qué era lo que había pasado anteriormente? Era que Jesucristo había hecho un gran milagro y fue la multiplicación de los panes y los peces. Pudo Jesucristo alimentar a más de 5,000 personas con pocos recursos. Esa era la historia que antecedió a este relato que estamos leyendo. Y en esa historia pues vemos que el Señor tenía el poder para hacer cualquier cosa. Luego de eso dice que Él enseguida, rápidamente, hizo entrar a sus discípulos en la barca y los hizo que se fueran delante de Él a la otra ribera. En otras palabras, el Señor hizo que entraran en la barca sabiendo que venía la tormenta. Y nos parecerá raro, ¿no? Parece algo raro de parte del Señor. ¿Por qué el Señor, sabiendo de la tormenta, hizo que sus discípulos más rápido fueran a la barca? El Señor tenía un plan bueno para la vida de los discípulos. Y es que el Señor permite las situaciones difíciles para que logremos nosotros algo bueno en nuestra vida, para que podamos recibir bendiciones de parte de Él. Así que las cosas difíciles, si las vemos desde la perspectiva de Dios, son cosas edificantes para nuestra vida, son cosas que nos llenan de mucha bendición. Ahora, Jesús, luego de que hace que sus discípulos entren en la barca, dice que Él se quedó con la multitud. Se quedó con la multitud y dejó que sus discípulos estuvieran enfrentando ese problema. Extraña el comportamiento del Señor, pero Él sabía por qué lo hacía. Hermanos, el Señor está permitiendo que en estos momentos pasemos por esta crisis. El Señor quiere enseñarnos algo. Y nosotros, en vez de pronto pensar qué va a suceder mañana, qué va a ocurrir con la economía, debemos entender que estamos pasando por el propósito y el plan divino. Y que eso es excelente para nuestra vida, que eso verdaderamente nos hace bien. Debemos estar confiados en que esto que el Señor está permitiendo tiene un buen objetivo para nosotros. Si el Señor ha permitido que esto ocurra, es porque Él quiere enseñarnos algo bueno. Luego de que el Señor dejó que sus discípulos se fueran solos, ellos se tuvieron que enfrentar a la tormenta. Dios permite tormentas en nuestra vida, permite problemas, permite tribulaciones, para que entendamos que debemos depender en todo momento de Él para poder salir victoriosos. La pregunta sería, ¿está usted verdaderamente dependiendo del Señor? ¿Sabe usted que esta situación es permitida por Él? Entiéndalo y dele gracias a Dios. Vamos estudiando la palabra del Señor y vamos a un segundo aspecto por lo cual podemos estar seguros de que Dios está al control de las situaciones difíciles. Muy bien, vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y Jesús no había venido a ellos. En otras palabras, Jesús los siguió dejando solos. ¿Por qué Jesús permitió esto? Porque Jesús quería, y ese es el segundo punto de esta mañana, que los discípulos crecieran en la situación difícil. En esta situación difícil, Jesús quería que sus discípulos crecieran en muchos aspectos espirituales. Y nosotros que estamos pasando por esta crisis del coronavirus, también debemos tener eso claro. El Señor quiere
que crezcamos en medio de esta situación. Jesús quería entonces que ellos solos entraran a la tormenta. Dice que Él no había venido a ellos. Tanto tiempo ya estaban en la tormenta, ya estaban pasando por ella y Jesucristo aún no había llegado a ellos. ¿Por qué? Porque Él estaba permitiendo que ellos desarrollaran su carácter. Si Jesucristo hubiera estado ahí, ellos no hubieran mostrado lo que había en su corazón y en qué debían mejorar en su carácter. Muy bien. Es muy interesante lo que el Señor permitió, porque Jesús quería que ellos entraran a la tormenta. Jesús fielmente permitió eso para la vida de ellos. Los discípulos entraron a la tormenta y el versículo 18 dice: y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. En otras palabras, el mar se levantó, hubo unas olas tremendas que prácticamente estaban hundiendo la barca. Ahora, para los discípulos pareciera ser más fácil enfrentar esta situación, ya que eran personas expertas. Muchos de ellos tenían el oficio de ser pescadores y uno supone pues que iban a estar más tranquilos, pero al contrario de eso estaban muy nerviosos porque sabían que esta tormenta los podía hundir. Ahora, recordemos el milagro que el Señor había operado anteriormente. El Señor había hecho algo asombroso, y es que le había dado de comer a más de 5,000 personas con escasos recursos. Con recursos pocos en sus manos, multiplicó estos panes, estos peces, e hizo que estas personas pudieran todas comer. Fue un milagro evidente a la vista de los discípulos, fue algo que ellos pudieron notar, y fue algo que los impactó también. Pero aquí en estos momentos parece ser que ellos habían olvidado esa obra tan poderosa que el Señor había hecho anteriormente. Y eso era lo que quería el Señor. El Señor quería probar que ellos fácilmente se olvidaban de lo que Él hacía a su favor, de aquello que el Señor había obrado de una manera poderosa. Y en la historia notamos que sí, notamos que ellos se desesperaron, notaron que ellos totalmente estaban exhaustos y ya a punto de rendirse. ¿Qué era lo que quería el Señor que los discípulos crecieran? ¿En qué quería el Señor que ellos crecieran? En que aprendieran a no olvidarse del poder de Dios. Eso quería el Señor, que no se olvidaran del poder de Él. En los momentos difíciles, hermanos, debemos siempre recordar que el poder de Dios es más grande que todo. Y recordemos todo lo que ha hecho a nuestro favor, desde la salvación hasta una vida cristiana victoriosa. El Señor es esa roca segura. Hermanos, cuando pasamos por problemas, o a veces inclusive cuando estamos en momentos difíciles, tendemos muchas veces a estar más cerca del Señor. Oramos más, leemos más la palabra. En estos momentos difíciles es donde más nos acordamos de adorar al Señor, cuando debería ser también en los momentos felices. Pero el Señor tiene que permitir estas cosas para que no nos olvidemos, para que aprendamos a no olvidarnos de Él. Y olvidarnos no es que se nos vaya a borrar totalmente de la memoria lo que Él ha hecho, no, sino traer a memoria en los momentos en los cuales pasamos por crisis aquello que el Señor ha prometido a nuestra vida y saber que Él lo va a cumplir de verdad. Bueno, el versículo 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Dice que ellos miraron al Señor que venía por el mar y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Mateo nos lo aclara, Mateo y Marcos, porque según esta narrativa bíblica, ellos pensaron que era un fantasma. Ellos pensaron que era un fantasma de parte, y ahora pues ellos tenían que enfrentarse no solamente a la tormenta, sino también a un fantasma. Ahora ellos tenían que luchar con estas dos dificultades. Pongámonos en el puesto de los discípulos, no fue algo sencillo. Pero el Señor, ¿qué era lo que quería hacer el Señor? Que ellos se fortalecieran, que ellos fortalecieran su fe en Él. Y en el versículo 20 evidenciamos eso. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis.
el Señor les dijo, aquí está su Rey, aquí está el que es eterno, el que vive por siempre, el que es el dueño de la creación, el que es el dueño de esta tormenta. Aquí está el Dios del universo. No teman. Y el Señor nos dice eso en esta mañana. No temamos ante la situación, hermanos. No temamos ante el coronavirus. El Señor está al control y el Señor quiere que crezcamos. Aprenda usted a fortalecer su fe en el Señor. Eso es lo que Él quiere para su vida. No nos olvidemos de eso nunca. Hermanos, el Señor también quiere mostrarnos por qué Él está al control de la situación y también quería indicarle eso a sus discípulos. Vamos a meditar un poco en el versículo 20 y en el versículo 21. El tercer punto de esta mañana es que Jesús trae calma a sus discípulos en la situación difícil. Jesús trajo calma en la situación difícil para los discípulos. ¿Eso muestra que Dios está al control? Claro que sí, hermanos, porque Él trae calma en medio de las circunstancias difíciles. Nosotros como creyentes experimentamos eso. Cuando estamos en momentos difíciles y pensamos en el Señor, inmediatamente hay paz en nuestra vida. Y eso nos quiere enseñar el Señor con la crisis, que a pesar de que las circunstancias se vean difíciles y no se vea un buen panorama, podemos estar tranquilos porque el Señor está a nuestro lado. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Ahora, ¿qué estaba haciendo el Señor? ¿Se han preguntado qué estaba haciendo el Señor mientras los discípulos estaban luchando? Dice el versículo 19 que habían remado 25 o 30 estadios. Es una distancia larguísima, hermanos, en la cual ellos habían tenido que remar contra la tormenta. ¿Qué estaba haciendo el Señor en esos momentos? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba disfrutando del momento? No. Dice Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba orando por sus discípulos. En otras palabras, Él no descuidó la situación. Él no dejó solo a sus discípulos. En realidad estaba apoyándolos espiritualmente hablando. Estaba prestándoles atención. Estaba observando lo que ellos estaban haciendo. En estos momentos, el Señor nos está observando. El Señor está a nuestro lado. Y aunque parece que estuviera en silencio, el Señor está intercediendo por nosotros como lo hace siempre. Por eso debemos estar con calma, hermanos. Si los discípulos hubieran sabido eso, de antemano hubieran entendido esto, no hubieran estado tan aterrados como lo estuvieron. Jesús estaba orando por sus discípulos. ¿Qué estaba orando? Pidiéndole al Señor que les diera fuerza y que fueran capaces de enfrentar esta situación para que crecieran en medio de ella. Muy bien, y pasó mucho tiempo y dice la palabra que ya estaba oscuro, ya estaba muy tarde, y precisamente en ese momento el Señor llegó. ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué el Señor no llegó mucho antes ante la situación? Porque el Señor quería llegar, o siempre llega, en el momento que es, en el momento oportuno. El Señor da la respuesta en el momento oportuno siempre. Y por eso podemos tener calma, hermano, porque en el momento en el cual ya no vamos a poder más, ahí llega el Señor. Ahí está el Señor para darnos de su aliento. El Señor nunca se equivoca en los tiempos. Por eso, si estamos pasando por esta cuarentena y de pronto pensamos que luego de la cuarentena pues vamos a estar totalmente en problemas económicos y con toda situación difícil, no hemos entendido lo que el Señor está haciendo. El Señor quiere que de verdad confiemos en Él y que sepamos que si Él permitió esta cuarentena es porque Él va a llegar en el momento oportuno. ¿Está con nosotros el Señor? ¿Qué más podemos pedir? Es lo mejor que podemos tener, el tesoro más grande en nuestra vida. Jesús llega en el momento oportuno y sus discípulos inmediatamente se alegran cuando Él les exclama esto: no temáis. El Señor nos dice lo mismo: no teman en el tiempo, no teman por lo que ha de pasar mañana. Ya yo estoy aquí con ustedes. Yo soy el Rey del universo.
Y dice el versículo 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Inmediatamente el Señor se sube a la barca, cesa la tormenta y dice que ellos con gusto le recibieron. O sea, se sintieron felices al saber que el Señor estaba con ellos. ¿Qué pasó en la mente de los discípulos? Ellos aprendieron a reconocer el poder de Dios, el poder de Jesús en medio de las circunstancias difíciles. Por eso el Señor permite también las circunstancias difíciles, para que aprendamos a reconocer que Él es poderoso y que Él puede hacer de lo imposible posible. Llegan entonces a la tierra donde iban sanos y salvos. Después de que pensaban que iban a morir, llegaron totalmente sanos al lugar donde el Señor ya había predestinado todo. Lo mismo puede ocurrir con nosotros, hermanos. Lo mismo el Señor está permitiendo. El Señor quiere que pasemos por esto para llevarnos a donde Él ha determinado en su plan soberano. Por eso no debemos tenerle miedo al coronavirus. Sí debemos ser precavidos. Sí debemos acatar las normas del gobierno. Pero el coronavirus nunca va a ser más grande que el poder del Señor. Esa es la esperanza de nosotros como creyentes. Y quiero concluir con lo siguiente. Dios desea que fijemos nuestra mirada en Él y aguardemos su grandioso regreso. Esto que está sucediendo es parte del cumplimiento bíblico, hermanos. La Biblia dice que habrán rumores de enfermedades y de todo tipo de pestes, pero que aún no será el fin. Aún no va a ser el fin, pero hoy más que nunca está cerca, hermanos. Jesucristo está cerca y esa es la esperanza que nos debe mantener firmes en medio de cualquier circunstancia. Que muy pronto vamos a ver al Señor y que muy pronto vamos a estar con Él. Recuerden, no fije su mirada en el coronavirus ni en lo que diga el gobierno. Fije su mirada en lo que el Señor ha establecido. ¿Le ha dado una promesa? Sí, que a pesar de que el mundo se venga abajo, Él va a estar con usted y usted va a estar siempre en un lugar seguro. Dios bendiga sus vidas, hermanos, y ojalá que sigan pasando un excelente tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque podemos tenerte a ti como ese Dios poderoso. Gracias porque sabemos que tú estás al control. Permite que nuestro corazón experimente eso y que no nos alarmemos, Señor, por lo que está sucediendo. No nos llenemos de pánico, sino que aprendamos, Señor, a utilizar este tiempo para adorarte, para glorificarte y a pensar y a enseñarle a los demás que podemos estar tranquilos si entendemos que tú estás al control de las situaciones difíciles. Señor, moldea nuestro corazón y que tu Espíritu Santo haga la obra poderosa en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción, que tú